Geometría analítica. Bien, chicos, el día de hoy vamos a analizar un poquito cómo podemos estructurar y conocer áreas y perímetros dentro de un plano cartesiano en el que estructuramos figuras geométricas planas. ¿Ok? Bien, como ya habíamos denotado anteriormente, el plano cartesiano nos brinda la posibilidad de graficar diversos elementos dentro de él, tales como figuras geométricas de las cuales, a partir de sus coordenadas, podemos conocer el área y el perímetro de las mismas. Bien, recapitulemos un poquito y recordemos, ya habíamos visto que una figura plana es aquella estructura geométrica que yo voy a poder plasmar dentro de un plano cartesiano en el que los elementos X y Y nos van a permitir gestionar la ubicación de coordenadas, unir los puntos y poder observar distintas figuras geométricas. Ahora bien, ¿será que podemos calcular el área y su perímetro a través de simplemente conocer las coordenadas de cada uno de sus puntos? Pues bueno, en este video vamos a analizar cómo es que podemos realizar estas operaciones. Pero antes recordemos que el área dentro de una figura geométrica hace referencia a toda la parte interna que hay dentro de la misma figura. Y el perímetro se refiere a la línea longitudinal que delimita a la misma figura. Entonces, vamos a ver cómo es que a partir de distintas fórmulas que ya hemos analizado podemos encontrar el área y el perímetro, ¿sale? Bien, por ejemplo, dadas las siguientes coordenadas, punto A, -2,3, punto B, 3,-1 y punto C, 5,6. Traza el triángulo que forma la unión de los puntos y calcula el área y su perímetro. Bien, primero que nada lo que tendríamos que hacer es ubicar nuestros puntos y trazar el triángulo, ¿ok? Punto número 1 o punto A se ubica en -2,3, ¿ok? Nos traspolamos -1, -2 y 1, 2 y 3 elementos en Y. Entonces tengo a mi punto A. Punto B se ubica en 3, -1, ok. 1, 2, 3, -1, ok. Punto B. Punto C se ubica en 5,6, ok. Nos vamos a traspolar 1, 2, 3, 4 y 5 elementos en X y 6 elementos en Y, ok. Unimos los puntos y entonces encontramos un triángulo, ok. Punto A con el punto B con el punto C y el punto C con el punto A. Bien, ahora nos pide que calculemos tanto el área como el perímetro. Vamos a comenzar con la parte más sencilla que sería el perímetro. El perímetro nos dice que dentro de su conceptualización es toda la parte longitudinal que delimita nuestra figura. En este caso serían todo el valor de esta línea negra, ¿ok? Bueno, el perímetro lo vamos a calcular de la siguiente manera. Bien, el perímetro sabemos que generalmente o eventualmente cuando lo calculamos es la suma de todos los lados de la figura. En este caso va a ser la suma del lado o la longitud que hay entre el punto A y el punto B, distancia entre el punto A y el punto B, más la distancia que hay entre el punto B y el punto C, más la distancia que hay entre el punto A y el punto C. Ok, bien, no conozco el valor de la longitud, pero sí conozco una fórmula que me dice la distancia que existe entre un punto y otro. Por lo tanto, lo que yo tendría que hacer sería lo siguiente. Voy a calcular la distancia entre el punto A y el punto B y ese va a ser el valor de este lado de mi triángulo. Luego voy a calcular la distancia entre el punto B y el punto C y ese sería el valor de este lado de mi triángulo. Y finalmente voy a calcular la distancia entre el punto A y el punto C y me daría el valor de este lado de mi triángulo. La suma de esos valores va a ser el perímetro de mi figura. Y entonces recordemos un poquito la fórmula y nos decía que la distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada del valor de x2 menos el valor de x1 al cuadrado más el valor de y2 menos y1 al cuadrado. Aquí bien importante es que sepamos ubicar quién va a ser el punto 1 y quién va a ser el punto 2, ¿sale? Bueno, comenzamos. Vamos a calcular primero la distancia entre el punto A y el punto B, ¿ok? Entonces decimos, distancia entre el punto A, ¿ok? Y el punto B va a ser igual a la raíz cuadrada
Y aquí empiezo a ubicar mis elementos. ¿Bien? Raíz cuadrada y ubico a mis elementos. Bien. Vamos a ubicar el valor de x2, ¿sale? Recordar que estamos sacando primero la distancia entre el punto A, ¿ok? Vamos a sacar la distancia primero entre el punto A y el punto B, ¿ok? Bien, entonces vamos a utilizar esos valores para poder reconocer su distancia, ¿sale? Es decir, que voy a utilizar estos primeros valores de aquí, ¿sale? Bien, entonces, ¿cómo lo hago? Ubico mis datos. Bien, x2 va a representar al segundo punto, en este caso, x2 en este punto sería 3, ¿ok? Entonces va a ser la raíz de x2, que sería 3, menos x1. ¿Cuánto vale x1? Menos 2. Recuerden que siempre me llevo mis signos. Entonces es 3 menos 2, ¿ok? Y esto se va a elevar al cuadrado, ¿vale? Bien, luego más, ¿ok? Abrimos paréntesis. El valor de y2. ¿Cuánto va a valer y2 para el punto A y B? Y2 vale menos 1, ¿ok? Menos 1 menos, ¿ok? Menos el valor en y1. ¿Cuánto vale y1? 3, ¿ok? Y esto se va a elevar al cuadrado. ¿Bien? Ok. Ahora, la distancia entre el punto A y el punto B, continuamos solucionando las operaciones, va a ser igual a la raíz cuadrada de, primero hago la operación interna, 3 menos 2, primero multiplico los signos, menos por menos, más, 3 más 2, 5, ¿vale? Y esto se va a elevar al cuadrado, ¿ok? 5 al cuadrado más menos 1 menos 3. Esto nos da como resultado un total de menos 4, ¿ok? Y esto se va a elevar al cuadrado, ¿ok? Bien, continuamos en las operaciones y tendríamos que la distancia entre el punto A y el punto B es igual a la raíz cuadrada de, continuamos las operaciones, 5 al cuadrado, 25, ¿vale? Más, ¿ok? Menos 4 al cuadrado, recordemos que todo número elevado al cuadrado resulta positivo, ¿ok? Menos 4 al cuadrado serían 16, ¿vale? Sí, continuamos con las operaciones y la distancia entre el punto A y el punto B va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de 25 más 16. 25 más 16 es igual a 41. Lo único que me resta es hacer la raíz. Bien, distancia entre el punto A y el punto B es igual a la raíz cuadrada de 41 y nos da como resultado un total de 6.4, ¿ok? Es decir, entre el punto A y el punto B, esta longitud mide 6.4, ¿ok? Ahora, necesito calcular la distancia entre el punto B y el punto C. Bueno, vamos a ubicar ahora qué datos voy a necesitar para poder realizar esta operación, ¿vale? Bien, ahora, las coordenadas que necesito analizar para este siguiente caso serían el punto B con el punto C, ¿vale?
Y básicamente ahora lo que voy a utilizar van a ser estos datos de aquí, ¿ok? Bueno, entonces continuamos en la siguiente hoja y ahora vamos a calcular la distancia entre el punto B y el punto C, ¿ok? Entonces decimos que la distancia entre el punto B con el punto C es igual a la raíz cuadrada, ¿ok? Y según la fórmula, ¿qué es lo que necesito primero? La raíz cuadrada de x2. En este caso, x2 va a ser el segundo punto, es decir, los valores de C, ¿ok? Entonces, x2 va a ser igual a 5, ¿ok? Entonces me llevo al 5. ¿Ok? 5 menos, ahora me dice la fórmula que me vaya al valor de x1. Ahora x1 se representa por los puntos o por las coordenadas del punto B, ¿ok? Entonces x1 sería 3. 5 menos 3. Y esto lo vamos a elevar al cuadrado, ¿ok? Bien, más, según la fórmula, esto se suma más el valor en Y2. Recordemos que Y2 representa ahorita, se representa por el punto C. Y2 vale 6, ¿ok? Entonces sería más 6 menos, según la fórmula, menos el valor de Y1 que está representado por el punto B en este momento. Menos el valor de Y1 que sería menos 1, ¿ok? Menos 1, ¿ok? Y esto se va a elevar al cuadrado, ¿ok? Y comenzamos a resolver nuestras operaciones. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 menos 3 serían 2, ¿ok? Y esto va a ir al cuadrado. Más, ¿ok? 6 menos menos 1, menos por menos más. 6 más 1 serían 7. ¿Ok? 7 al cuadrado. ¿Ok? Resuelvo mis operaciones y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado serían 4. Más 7 al cuadrado serían 49. ¿Ok? Resuelvo mis operaciones y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 más 49 serían 53. ¿Ok? Raíz cuadrada de 53, bueno, aquí ya podemos decir entonces que la distancia entre el punto B y el punto C es igual a la raíz cuadrada de 53. Raíz cuadrada de 53 es igual a 7.3. ¿Sale? Y esto quiere decir que la longitud de este lado de nuestro triángulo vale un total de 7.3. ¿Vale? Bien, ahora, nos hace falta conocer la longitud de esta parte de aquí. Bueno, vamos a reconocer cuáles son los datos que ahora necesito para calcular esta distancia. Bueno, la fórmula me dice que ahora lo que yo necesito es hacer referencia al punto A para con el punto C para poder calcular esta longitud de aquí, ¿ok? Entonces voy a calcular la distancia entre el punto A y el punto C, ¿sale? En el que el punto A va a ser el punto inicial y el punto C el punto final, ¿ok? Entonces, ¿qué datos voy a utilizar? Las coordenadas del punto A y las coordenadas del punto C, ¿ok? Donde el punto A va a representar al valor de x1 y y1 y el punto C va a representar al valor de x2 y y2. ¿Ok? Entonces vamos a realizar dicho procedimiento. ¿Ok? Entonces por aquí hacemos una división y decimos que la distancia ahora entre el punto A y el punto C va a ser igual a la raíz cuadrada. Y bien, ¿qué nos dice nuestra fórmula? La raíz cuadrada del valor de x2. Recordemos que en este caso se representaría al punto número 2.
x2 sería entonces 5, ¿ok? Entonces sería 5 menos, ¿ok? Me dice mi fórmula menos el valor de x1, que se representa aquí por el punto A. Entonces x1 valdría menos 2, ¿ok? Entonces sería 5 menos 2, ¿ok? Y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Bien, esto se suma a, según mi fórmula, ahora nos vamos por los valores de Y2. En este caso, representados por el punto C para esta estructura, ¿sale? Y2 entonces sería igual a 6, ¿ok? Entonces sería 6 menos, ahora necesitamos el valor de Y1. ¿Cuánto vale Y1? Vale 3, ¿ok? Menos 3 y esto se va a elevar al cuadrado, ¿ok? Resuelvo mis operaciones y esto va a ser igual a la raíz de 5 menos 2, menos por menos más 5 más 2 serían 7, ¿ok? 7 y esto se va a elevar al cuadrado, ¿vale? Más 6 perdón, 6 menos 3, esto nos da como resultado un total de 3 y esto se va a elevar al cuadrado. Bien, continuamos. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 7 al cuadrado, 49, ¿sale? Más 3 al cuadrado serían 9. Bien, esto sería igual entonces, continuando con nuestras operaciones, 49 más 9 serían 58, ¿vale? Y entonces la distancia entre el punto A y el punto C es igual a la raíz cuadrada de 58 que nos da como resultado un total de 7,6, ¿ok? Entonces ya conozco las longitudes de cada uno de mis lados. Pero me dice, ok, tu perímetro va a ser la suma de esas tres longitudes. Entonces, ya lo único que nos resta es hacer la suma de los resultados que obtuvimos. Lo vamos a hacer por aquí, ¿ok? Entonces, vamos a decir que nuestro perímetro, ¿ok? Perímetro, ¿ok? Nuestro perímetro es igual al perímetro, a la distancia, perdón, que hay entre el punto A y el punto B, que serían 6,4, ¿ok? Entonces nos llevamos, es igual a 6,4 más la distancia que hay entre el punto B y el punto C, que son 7,3 más 7,3 más la distancia que hay entre el punto A y C, que serían 7,6, ¿ok? Y únicamente hacemos la suma y nuestro perímetro es igual a 21,3, ¿sale? Y entonces de esta manera ya calculamos el perímetro de la figura que se nos está describiendo, ¿ok? Ahora vamos a calcular el área. Bien, ¿cómo es que vamos a calcular el área? Pues bueno, el área se va a calcular a través de la siguiente manera. Bien, también tenemos una formulita que nos va a permitir a nosotros conocer el valor del área, es decir, lo que hay en la parte interna, ¿sale? Bien, continuamos con nuestro mismo ejercicio, pero ahora tenemos la siguiente fórmula. Para calcular el área de un triángulo o de cualquier figura geométrica que nosotros tengamos, necesitamos forzosamente realizar la siguiente matriz. Área es igual al valor de x1, y1, es decir, el primer punto que tenemos representaría a x1 y y1, ¿ok? Esto sería x1, ¿ok? Y esto sería y1 para el caso de las áreas, ¿ok? Luego, x2 y y2, es decir, las coordenadas del segundo punto,
que serían x2, ¿ok? Y y2, ¿ok? Bien. Luego me dice, vas a ubicar a las coordenadas de tu tercer punto, x3 y y3, es decir, del punto C. x3 y y3, ¿ok? Bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Nos dice que al final se repite nuevamente x1 y y1. Bien, ¿por qué se repite? Si se dan cuenta, lo que estamos diciendo es que hay una unión entre A y B, una unión entre B y C, y nuevamente llega C a A. Por lo tanto, se tiene que repetir el primer punto porque estamos hablando de que esta figura se está cerrando, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo, si tuviéramos un cuadrado, entonces tendríamos x4, y4 y tendríamos que repetir el valor del primer elemento, ¿sale? Ahora, en este caso solamente es un triángulo, por lo tanto es las coordenadas del primer punto, las coordenadas del segundo punto, las coordenadas del tercer punto y al ser un triángulo se repiten las coordenadas del primer punto, ¿ok? Y nos dice que esto se divide entre 2. Bueno, vamos a ubicar nuestros datos para ver cómo se soluciona esta matriz. Bien, entonces, nuestra área, ¿ok? Nuestra área va a ser igual y lo que vamos a hacer es ubicar a nuestras coordenadas x1 y y1, que serían -2 y 3, ¿ok? Serían -2 y 3, ¿ok? Luego, x2 y y2, que serían 3 y -1. ¿Ok? Lo ponemos aquí abajo, 3 y -1, ¿ok? Bien, siguiente. Las coordenadas de nuestro tercer punto, que serían 5 y 6, ¿ok? 5 y 6. Y finalmente se repiten las coordenadas del primer punto porque es una figura cerrada, ¿ok? Entonces mi primer punto serían -2 y 3, ¿ok? -2 y 3. Y nos dice que esto se divide entre, ¿ok? Esto se va a dividir entre 2, ¿ok? Bien. Ahora, ¿cómo se resuelve esta matriz? Bueno, vamos a realizar dos operaciones, ¿ok? ¿Qué operaciones vamos a realizar? Bien, primero, lo que vamos a hacer en primera instancia es lo siguiente. Vamos a multiplicar de manera diagonal hacia abajo, es decir, vamos a multiplicar -2 por -1, ¿sale? Y le vamos a sumar la multiplicación de 3 por 6, ¿sale? Y le vamos a sumar la multiplicación de 5 por 3, ¿ok? Ese es el primer paso, es decir, que nuestra área va a ser igual a las operaciones -2 por -1, ¿ok? Sería -2 por -1, ¿ok? Esa es mi primera operación. Más, ¿ok? Más segunda operación, que serían 3 por 6, ¿ok? Más 3 por 6, ¿ok? Más la última operación, que es 5 por 3, ¿ok? Más 5 por 3, ¿vale? Bien. Y hasta aquí hicimos las operaciones hacia abajo, ¿ok? Ahora, a esto se le va a restar, es decir, menos, ¿ok? Menos, ahora vamos a multiplicar de manera diagonal, pero ahora de forma ascendente, es decir, ahora vamos a multiplicar -2 por 6, 5 por -1 y 3 por 3, ¿sale? Es decir, ahora vamos hacia arriba.
Entonces vamos a hacer estas operaciones. Ahora aquí las vamos a estructurar, ¿ok? Ok, esto va a ser menos y estructuremos todas nuestras operaciones. Tendría menos 2 por 6, ¿ok? Menos 2 por 6, ¿ok? Esto sería menos 2 por 6, ¿ok? Ahora, más, ¿ok? Más mi siguiente operación que sería 5 por menos 1, ¿ok? 5 por menos 1, ¿ok? Más, ¿ok? Ahora aquí multiplicaría 3 por 3. Recuerden que nos llevamos los signos que tenga nuestra coordenada, ¿ok? Bien. Y aquí estaría cerrando mi siguiente operación, ¿vale? Ahora bien, seguimos que esto va todo sobre 2, ¿sale? Y esto todo iría sobre 2, ¿ok? Ahora vamos a resolver las operaciones para terminar de encontrar nuestro resultado, ¿ok? Área es igual a, bien, menos 2 por menos 1. Esto nos da como resultado menos por menos más 2 por 1, 2, ¿sale? 2 más 3 por 6, 18, ¿ok? Más 3 por 5, 15, ¿sale? Y eso sería con respecto a nuestra primera operación, ¿sale? Ahora esto va menos los siguientes elementos que serían menos 1 por 6, perdón, menos 2 por 6. Esto nos da como total un menos 12, ¿sale? Menos 12 más, ok, 5 por menos 1, estos serían menos 5. Por lo tanto, aquí, en vez de poner más, vamos a tener un número negativo, ¿ok? Menos 5, luego tendríamos más 3 por 3, 9, ¿sale? Y estas serían nuestras segundas operaciones y esto se sigue dividiendo sobre 2, ¿sale? Y seguimos con nuestro resultado. Esto va a ser igual a 2 más 18, 20 más 15 serían 35, ¿ok? Menos, ¿ok? Menos 12 menos 5, ¿ok? Más 9. Esto nos da como tal un resultado igual a menos 8, ¿ok? Menos 8 sobre 2. Bien, esto es igual a 35 menos menos 8, menos por menos más. Por lo tanto, esto sería igual a 43 sobre 2. Y esto es igual a 43 entre 2, 21.5, ¿sale? Y entonces el área total de este triángulo es igual a 21.5. Y de esta manera estoy encontrando el área y el perímetro de una figura geométrica dadas únicamente sus coordenadas, ¿vale?